Ok, buenos días a todos los que nos están acompañando en Embajadoras y Embajadores Adopción México y en Contigo desde el Corazón. Buenos días en la Ciudad de México y buenas tardes en Argentina, Florencia. Buenas tardes. Bueno, hoy quiero decirles que estamos muy honrados aquí en Contigo desde el Corazón y Embajadoras Adopción México porque tenemos como invitada a Florencia Lalor. Quiero presentarles su currículum, que es bastante extenso. Florencia es psicóloga, graduada con honores por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, Argentina. Es maestra en trabajo social por la Universidad de Columbia en Nueva York, certificada por el Ackerman Institute de Nueva York for the Family en terapia de familia, Theraplay y terapia sistémica. Realizó una capacitación en clínica de adopción en Pavao Consulting and Coaching en Boston. Trabaja en consulta privada en Buenos Aires con niños, adolescentes, terapia familiar y de pareja, y es especialista en adopción. Y también es fundadora de La Voz del Hijo, un espacio creado para que todos los hijos adoptivos puedan hablar y expresarse. Este es solo un resumen, Florencia, de un currículum enorme. Te dedicas a esto de la adopción por tu vida personal, sí, pero también sí, desde muy joven. Sí, sí. Sí, pues bienvenida a este espacio. Gracias, nos da mucho gusto. Gracias, Georgina. Gracias por invitarme. Bueno, y hoy vamos a hablar de la identidad adoptiva, cómo se construye. Nosotras como familias adoptivas, pues también tenemos una identidad adoptiva, no solamente es la identidad de nuestros hijos. Entonces, me gustaría, Florencia, que nos ayudes a explicar qué es la identidad, como para empezar el tema, ¿qué es la identidad? Bueno, la identidad, yo creo que la mayoría de la gente entiende lo que es el conjunto de características propias de una persona, que te diferencian del resto, ¿no? Son esas características que te individualizan, digamos. Pero al mismo tiempo, nuestra identidad nos ayuda a entender que somos parte de una familia, que somos parte de una cultura, que somos parte de un contexto determinado. Pensando en los hijos adoptivos, yo he hablado de esto ya, tal vez algunos me hayan escuchado. A mí me gusta citar a el doctor en psicología Félix Loizaga Latorre, que es español, porque él menciona que las personas adoptadas de alguna manera tenemos que hacer como un sobreesfuerzo en la construcción de nuestra identidad, porque de alguna manera tenemos vínculos con dos familias distintas. Por un lado tenemos vínculos de sangre con una familia y por otro lado tenemos vínculos, él habla de los vínculos de cuidado y de sostén con nuestra familia adoptiva. Y bueno, yo por ahí algo que les quiero decir es que tengamos que hacer un sobreesfuerzo no quiere decir que sea imposible, ¿no? Me parece que de la manera indicada se puede. De hecho, algo que yo siempre digo, que a mí, un concepto que a mí me gusta nombrar, que se me ocurrió hace mucho tiempo, una vez hablando con una amiga mía que también es psicóloga, y es el concepto de la identidad integrada. Porque yo siento que como hija adoptiva tengo que integrar esas dos familias distintas para ayudar a que se forme mi identidad de una manera sana, digamos. Claro, y ahora, bueno, es un sobreesfuerzo, pero yo creo que, bueno, yo te lo digo como mamá adoptiva, creo que si nosotros como padres adoptivos apoyamos esa construcción, pues quizá el sobreesfuerzo sea un poco menor o menos. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero también a veces hacemos algunas cosas quizá de manera inconsciente, quizá por miedo o por desinformación, que no ayudan a nuestros hijos y por el contrario hacen que este sobreesfuerzo sea todavía mayor, ¿no? Entonces, si la identidad, bueno, se construye durante toda la vida. Se dice que la parte más importante de construcción es en la adolescencia, pero se construye a lo largo de toda la vida. ¿Cómo se van construyendo las personas que llegaron a su familia por medio de la adopción? Mirá, yo creo que, bueno, la construcción de la identidad
para un hijo adoptivo, a mí me parece que hay muchas cosas, muchas maneras en que los padres adoptivos pueden ayudar de manera positiva. Por ejemplo, algo que para mí es lo principal es la manera en que se transmite al hijo que es adoptado y que se le diga, ¿no? Porque yo, la verdad que lamentablemente hasta el día de hoy conozco padres adoptivos que no le quieren decir al hijo que es adoptado. Y no es bueno eso, ocultar el secreto. Además, les tengo que decir que yo he trabajado con muchísimas personas adultas, adoptadas, que se enteraron que eran hijos adoptivos siendo adultos, y a mí no me deja de sorprender que todos de alguna manera lo sospechaban, todos, como que Sí. internamente lo sabían, es impresionante. Y bueno, así que por un lado eso, para mí es importante decirlo. Por otro lado, hay que ver cómo se dice, ¿no? La manera en que se transmite, en que se habla de la adopción. Por ahí se me viene a la cabeza el tema de la narrativa, que está muy alineado con esto, ¿no? La Sí, narrativa es la manera en que describimos el mundo, a nosotros mismos. La narrativa en realidad es muy importante para todos los seres humanos. sí, Por ahí no nos damos cuenta, ¿viste? Pero yo que también soy madre, a veces pienso, uy, tengo que tener cuidado con lo que digo, porque cualquier cosa que le decimos a nuestros hijos por ahí los marcamos, sí, ¿no? Es importante para todos la narrativa. En el caso de los hijos adoptivos, bueno, la narrativa con respecto a la adopción, el poder hablar de la familia de origen con naturalidad, sin miedo. Yo me doy cuenta en mi trabajo en el consultorio que los padres adoptivos, pienso yo que la verdad que lo que les pasa es que tienen miedo. sí, Y yo siempre les digo, no tengan tanto miedo, porque para nosotros como hijos adoptivos es nuestra realidad, es lo que nos tocó, uno lo escucha y lo vive con mucha más naturalidad de lo que la puede comprender una persona que no es adoptada. claro. Eh, Y me llama mucho la atención cómo dices que la narrativa va a depender mucho de cómo se le diga al hijo su historia de adopción, ¿no? Porque el hijo va a repetir sí, prácticamente lo que nosotros decimos, ¿no? sí. Bueno, porque hay algo que veo mucho, es que a los padres adoptivos les cuesta mucho mencionar a esta familia de origen, a esta madre biológica, primera madre, como quieran llamarla, ¿no? Sí, Me doy cuenta que les cuesta mencionarla. Y yo he escuchado relatos de padres adoptivos que le cuentan a sus hijos pequeños por ahí, bueno, te fuimos a buscar y te encontramos que me parece buenísimo que digan eso, pero yo siempre digo, tienen que agregar a la figura de la madre biológica, porque si no el chico, ¿de dónde salió? claro, claro, Hay que mencionarla. Los chicos, chiquitos, saben que las personas nacen de una mamá. sí. Todos Oye, quieren nacer de la panza de una mamá. No sí. quieren, no quieren ser distintos. Y la realidad es que nacieron de la panza de una mujer, entonces hay que mencionarla. Y con ese nombre, ¿no, mamá? Mirá, ahí es un tema que está, yo me doy cuenta, en constante debate. Sí, ¿Cómo hablar de la madre biológica o familia de origen o primera madre? En Estados Unidos los americanos hablan de primera madre, por ejemplo. mm, O hablan de birth mother, que en realidad si lo traducimos es madre de nacimiento, que en sí. realidad acá no se dice así. Madre También mucha biológica, gente... Sí, yo hablo de mis padres biológicos. sí, Mucha gente habla de progenitora y hay mm, mucho debate con sí, ese tema. Yo siempre me transmito porque pienso que hay que respetar las distintas opiniones y me parece que es importante que, bueno, cada hijo adoptivo va a hablar de esta familia de la manera que le dé paz, ¿no? sí, Pero mi opinión, y es mi opinión, lo sé, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Por ejemplo, con respecto a la palabra progenitora, ujú, yo no la elegiría, porque la palabra progenitora, a mí, te digo la verdad, escucho la palabra progenitora y no me gusta, porque parece que hablo de una máquina.
Sí. Es una palabra fría, mecánica, científica. Progenitor es el que te concibió, no sé, como... Sí. A mí no me gusta decir salir de una progenitora, ¿no? Como Sí, que... Además, los chicos no saben lo que es un progenitor, porque nunca escucharon la palabra. Para mí es mucho más amoroso que un niño escuche que salió de otra mamá, sí, ¿no? tal Primera cual. madre, madre biológica. Hay que encontrar la manera de diferenciarla, porque además los chicos, cuando preguntan porque necesitan entender cuál es la diferencia. Claro. Pero para entender la diferencia hay que nombrar, hay que nombrar esas partes. Y para mí hablar de madre biológica y madre adoptiva es una buena manera de diferenciar. Sí, creo que yo también creo que es una buena manera. El lunes pasado que estuvo Mayela Sánchez, Sí, la presidenta de Embajadoras y Embajadores Adopción México, que estuvo sí, con Flavia Guardiola, que sí, por aquí ya vi que está escuchándonos. Flavia fue muy contundente también en ese tema. O sea, ella dijo, no decir progenitora, llamarla mamá, mamá biológica, sí, pero no progenitora. A mí, bueno, creo que todo esto es un proceso que llevamos los padres adoptivos, ¿no? No fue fácil en un inicio decir mamá, tu mamá sí, biológica, ¿no? Fue mi hija la que integró el nombre cuando yo estaba un poco más sí. adolescente. Pero cuando escucho la palabra progenitora, a mí, y perdón por la comparación, pero me suena como cuando mi hijo, que tengo un hijo biológico antes de la llegada de mi hija, Sí, que los doctores decían el producto. Ya viene el producto, ok, ya nació el producto. Se me hace un nombre parecido, ¿no? Como que es un sí, nombre, como dice, científico, técnico, pero no es el nombre que nos acerca a la persona. sí. Sí, 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 yo estoy de acuerdo un 100% con Flavia, pero sobre todo porque yo trato de, me pongo en el lugar de padres adoptivos, ¿no? Y yo entiendo que es difícil para ellos, pero la verdad es que cuando hablamos de adopción o cuando le hablamos a un niño de adopción, yo pienso que la prioridad hay que dársela a la perspectiva del niño. Claro, Entonces, la prioridad es la perspectiva de él. Si a un padre adoptivo le cuesta, le hace ruido, bueno, hay que trabajar eso. Pero la prioridad es la perspectiva del niño. Y un niño emocionalmente tiene lugar para esos cuatro padres. Y además, por más de que esa madre biológica no haya sido una buena madre, y por más de que lo haya abandonado, ese niño sabe que tuvo un vínculo 9 meses en la panza con esa mujer. sí, Entonces, es mucho más sano y amoroso que ese niño necesita saber que por lo menos un poquitito esa mamá lo quiso. claro, Le hace bien a él. Entonces, si vamos a pensar en él, que yo pienso que la adopción, el protagonista principal, digamos, es el niño, a quien le damos una familia. Entonces, yo creo que yo insisto en estas cosas y en esta narrativa, pero porque creo que es lo mejor para él. Después a los padres, yo lo que les digo es que tienen que saber que cuando nosotros hablamos de una mamá biológica, de una adoptiva, de la primera madre y por ahí de los segundos padres, eso no quiere decir que estemos hablando de que uno es mejor o peor que el otro. No, ese es el miedo que yo no quiero que tengan. No hacemos esa diferenciación. Son diferentes y como dije recién, para nosotros hay lugar para los cuatro. Y están en el mismo lugar, con roles distintos. Han tenido lugar en nuestra vida con roles distintos. así es. Obvio y obvio que el vínculo más fuerte del hijo adoptivo es con sus papás adoptivos. Sí, sí, los padres adoptivos no tienen que dudar de eso. Porque el chico, muchos chicos que son adoptados de bebés o de chiquitos, por ahí conocieron a los papás adoptivos y son sus papás. El chico no lo duda por más de que hable de otra mamá. No sé si, Sí, sí, si sí, te fíjate que, respondo. sí, sí, totalmente. Te platico que cuando mi hija tenía unos 7, 8 años,
ella hablaba mucho de su historia, ¿no? Yo soy adoptada, a mí me adoptaron, se lo platicaba a muchísima gente, a todos los que veía. Sí. Y una vez con unos amiguitos les platicó, pues yo soy adoptada. Y entonces sus amiguitos le decían, entonces tú no conoces a tu mamá. Y mi hija le dijo, sí, vivo con ella. O sea, ahí está esa tan claro. Y además ese lenguaje tan inocente, infantil de los niños, de que ellos no tienen todos estos prejuicios que tenemos nosotros. Claro, nosotros no nos hacemos tanto rollo. No, y ellos le preguntaron, ¿tu mamá? Le preguntaron por su mamá, ¿no? Entonces, y ella dice, no vivo con ella. Entonces mi hija tenía claro que había dos mamás, y sus amiguitos también. Somos nosotros adultos que ya nos llenamos la cabeza, ¿no? De cosas. Sí, a mí, sabes que cuando yo era chiquita, me acuerdo perfectamente también que mis compañeritas de colegio una vez me dijeron, ¿pero no extrañas a tus papás verdaderos? Y yo les respondí, no, los veo todos los días en mi casa. Sí. Así, tal cual. Que yo pensaba, no entendieron nada. Sí. Entonces, bueno, lo que dices es que la narrativa se debe integrar desde el principio, desde el momento en que llegan nuestros hijos, sea la edad que sea. ¿No? Cuanto antes mejor. Y si es un bebé, y empezar a hablarle como si te entendiese, porque cuanto antes la palabra adopción sea parte del vocabulario del niño, mejor. Mejor, porque además uno le empieza ya a enseñar a que se puede hablar de eso, a que mamá y papá no tenemos miedo, a que si querés compartirnos algo, podés. Los padres adoptivos tienen que darse cuenta y que el hijo pueda hablar de esto con ellos, lo que hace es afianzar el vínculo. Lo afianza, porque el chico se siente cómodo sabiendo que con su mamá y su papá puede hablar de todo, con confianza. Sí. Hay otra frase que escucho mucho en las familias, lo he escuchado en blogs, y con familias adoptivas que hablan más como de la adopción como algo pasado. Nuestro hijo fue adoptado, hoy es nuestro hijo y nada más. Y incluso los hijos, ¿no? Yo fui adoptado. Sí. Bueno, también hay un debate de eso. Y yo trato de ser muy respetuosa. Si viene un hijo adoptivo y me dice, mira, a mí me gusta decir que yo fui adoptada, me parece perfecto. No digo que esté mal, me parece bien. Lo que pasa es que todo depende de cuál sea la base de esa frase, ¿no? Si una familia, unos padres adoptivos dicen, hoy es mi hijo, punto, está bien, pero a mí me gustaría saber, ahondar un poco y saber qué significa eso, ¿no? Porque muchos padres, sin darse cuenta tal vez, al tomar esa postura tan determinante, de alguna manera niegan la realidad del vínculo adoptivo. Y no está bueno negarlo, como no está bueno negar nada, la negación no es buena, nunca. No es lo mismo ser padres adoptivos que ser padres biológicos, no es lo mismo. Nadie está diciendo que es mejor o peor, es distinto. Sí. No es lo mismo una familia que se formó por adopción que una que se formó biológicamente, no es lo mismo. Entonces, eso es lo que a mí me parece que tiene que estar presente. Y porque cuando uno tiene eso presente, puede acompañar al hijo de otra manera, de la manera que el hijo necesita. Si un padre va por la vida pensando, bueno, no, es lo mismo, es mi hijo y punto, pero entonces no te das cuenta que tu hijo tiene un montón de necesidades que un hijo biológico no las tiene. Y está bueno que lo sepas, porque tal vez hay hijos adoptivos que van bien y que llevan bien su adopción y que no necesitan ayuda o apoyo como necesitan otros. Pero como padre está bueno estar atento por las dudas. Además, todos los hijos son distintos. Entonces, por ahí un hijo, vos tenés, por ejemplo, yo tengo un hermano que también es adoptado, que es más grande. Mi hermano nunca quiso buscar a su familia, no habla del tema como yo, no es parte ni de la voz del hijo, que yo siempre le digo, ¿cómo no vas a estar ahí? Y no quiere, no le gusta hablar, es lo opuesto a mí. Pero él, si tiene que hablar de su adopción, habla. Pero bueno, mis padres tuvieron que
o sea, criaron y son padres de 2 hijos adoptivos que somos muy distintos y que llevamos y transitamos nuestra adopción de una manera muy distinta. Entonces, si los padres adoptivos tienen varios hijos adoptivos y por ahí el primero, que es el más grande, que uno siempre, ¿no? Como padre, la experiencia con el hijo más grande es como uno cree que siempre va a ser así. Después llega el segundo que hace todo distinto y decís, no puede ser, no entiendo nada. Sí. Volvimos a empezar. Por eso, entonces, por ahí el primer hijo fluyó y de repente el segundo no. Entonces está bueno saber y tener estas cosas en cuenta y que los hijos adoptivos sepan que hay apertura al diálogo y que pueden hablar y que pueden mencionar sus miedos. Por ejemplo, yo conozco casos de niños pequeños de 8, 7 años que a mí me han dicho, a mí me pone triste cuando pienso en mi mamá, no sé dónde está. Sí. Mirá qué lindo sería si se lo puede decir a su mamá adoptiva, ¿no? Claro. Para ella sería bueno decirle a su mamá. Que su mamá adoptiva le responda, te entiendo, fue tu primer mamá, ¿cómo no vas a estar triste? Y sí. Claro. ¿No? Claro. No tiene nada que ver con el vínculo con la mamá adoptiva, pasa por otro lado. Sí. Fíjate que me acuerdo mucho de una anécdota que cuenta Javier Martínez, que ya lo hemos entrevistado aquí, es un psicólogo de Barcelona, y él dice que una vez una familia adoptiva fue para ver si él podía ver a su hija, y él decía, bueno, ella habla de su mamá biológica, habla de adopción, no, nunca la menciona, decía su mamá, nunca la menciona. Ok, y cuando él vio a la niña sola, le dijo, oye, ¿y tú cuándo piensas en tu mamá? En su mamá biológica, ¿no? Y la niña le dijo, todas las noches. Sí. Y él le preguntó, ¿y por qué no se lo has dicho a tu mamá, a su mamá adoptiva? Y la niña le dijo, es que ella no lo sabe. Ella no sabe que yo tengo otra mamá, ¿no? Entonces, muy inocente, pero es esta parte de los papás que, pues, los hijos se dan cuenta. A mí también me pasa que niños, que los padres me dicen, no habla nunca del tema. No, porque no tiene ningún problema, está todo bien. No, que nosotros pensemos en nuestra familia de origen no implica que tenemos un problema. Claro. ¿Entendés? No es un problema. ¿Cómo no vamos a pensar en esas personas que nos trajeron a este mundo, que nos concibieron? Claro. Y muchos padres viven la vida pensando que sus hijos no tienen ningún tema y yo pienso que todos los hijos adoptivos pensamos siempre en nuestra familia de origen. Siempre. Sí. Que no lo digamos no quiere decir que no lo pensemos. Así es. Más bien es un tema nuestro, ¿no? De miedo, de temor, de no pregunta, qué alivio, ¿no? Que no pregunte. Sí. Pero no necesariamente es que él no piense en ellos o ella. Y yo creo que algo que les diría a los padres adoptivos, por ahí ahora que te escucho y lo pienso, es este miedo a que les pregunten, ¿no? Y si sus hijos adoptivos preguntan algo y ustedes no saben qué responder, pueden decir, no lo sé. Sí. Porque por ahí no es tanto por ahí la respuesta en sí lo que importa, si bien importa, pero la posibilidad del diálogo ese. Exacto. Y de esa conexión, que su hijo pueda conectar con ustedes de esa manera, eso es lo que importa y lo que suma. Así es. Pueden decirles, ¿sabés que no sé? Podríamos averiguar, podemos consultar. ¿Vos qué pensás? Ajá. No tenemos que, como padres, no tenemos que tener todas las respuestas. Claro. A mí mi hija más grande nos vuelve locos, pregunta todo, y yo a veces le digo, no sé, fíjate en Google. Sí, ya pregúntale a alguien más. Sí, creen que sabemos todo, de todo. Sí. Y bueno, está bueno que sepan que no somos la Mujer Maravilla. Claro. No sé. Claro, y también está bien que sepan que, bueno, que no sabemos todo y que podemos irlo averiguando juntos y validar sus emociones, ¿no? Y validarlos, irlos validando y mostrar nuestra emoción también, ¿no?
No tratar de esconderla, porque mientras más tratamos de esconderla, más se nos nota el miedo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, los chicos se dan cuenta cuando los papás les cuesta hablar del tema. Se dan cuenta, lo Sí, perciben mucho más de lo que los adultos pensamos. Se sí, dan cuenta. Y por ahí, por eso no tocan el tema. Eh, yo, por ejemplo, siempre voy, hay mucha gente, o no sé si tanto hoy en día, pero en la época en la que yo nací, hace ya mucho, se le sí. decía a los padres adoptivos, vos respondele solo cuando pregunte. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. No hay que esperar a que el chico pregunte. ¿Y cómo ir poniendo el tema en la mesa? ¿Cómo pueden los papás o podemos los papás ir poniendo el tema en la mesa? Yo creo que hay un montón de oportunidades. También, bueno, a ver, te puedo dar un ejemplo, pero bueno, yo creo que hay un millón. Por ejemplo, están comiendo y, y empiezan a hablar sobre la característica de uno de los hijos. Por ejemplo, ay, vos siempre tan desordenado, ¿por qué no? Eh, Ay, ¿a quién habrá salido tan desordenado? ¿Tu mamá biológica o tu papá biológico? ¿Quién serías? O por ahí pensando en algo más positivo, por ahí el que es ordenado. ¡Qué ordenado que sos! Y la verdad que ni tu mamá ni tu papá somos tan ordenados. ¿Vos a quién habrá salido? ¿Será que tu mamá biológica es ordenada? ¿O tu papá biológico? ¿O ay, estos rulos tan lindos que tenés? ¿Los habrá sacado tu mamá o tu papá biológica? ¿Vos qué te parece? Así, Sí, así de simple, mencionarlos y después buscar parecidos con los padres adoptivos, ¿no? Porque eso también hace a la narrativa, a la identidad. Ay, porque tenemos parecidos con nuestros claro, padres sí, adoptivos también, sí, porque nos vamos mimetizando de alguna manera. sí, Entonces, o con algún tío, o con algún abuelo, o con algún familiar, ay, bueno, vos sos igual que la abuela, ¿eh? Eh, o no sé, ese tipo de cosas. y me encanta porque Eh, de esa manera se integra, ¿no? Se habla sí, de ambos pares de padres y se va integrando. totalmente, Sí, totalmente. Y los chicos, yo pienso que se relajan porque crecen sabiendo que pueden hablar de esta así, familia que es sí, parte de quienes somos, hace a nuestra identidad también esa familia de origen, ¿no? sí, sí. Y siempre lo va a ser, ¿no? Siempre. Siempre, Todavía, no siempre, es nada más siempre. tema del nacimiento, del momento del nacimiento, ¿no? Y volviendo a eso de que fue adoptado y ya está, la verdad, yo a mi edad, ya con 40 años, cada vez que llevo a una hija mía al pediatra o al médico y hay antecedentes familiares en la... Y yo siempre tengo que decir, de mi lado no sé porque soy hija adoptiva, porque no tengo esa información, por más de que yo conocí a mi madre biológica, no ahondé en eso. Entonces no lo sé y con 40 años tengo que seguir explicando que soy hija adoptiva y es un embole a veces, ¿no? Como que uno dice, ay, Sí, antes de la cuarentena me pasó que tuve que completarlo en un formulario para el gimnasio, nunca me había pasado. Me hicieron completar un formulario médico para el gimnasio tan extenso que me preguntaba tantas cosas de enfermedades que tuve que poner. No lo sé, soy hija adoptiva. hasta en cosas tan cotidianas, ¿no? Sí, Sí, sí. O sea, no me lo puede, no desaparece, digamos. sí, no desaparece, así es. No, Sí. Y en este, bueno, lenguaje o la construcción, también este tema de la pérdida o el trauma, como ahora están mencionado, ¿cómo integrar este tema pues que hubo una pérdida? Tú dices, bueno, los hijos adoptivos sabemos que está la familia biológica, ¿no? O sea, lo sabemos desde siempre, aunque se los digan ya de adultos. sí, Pero también es como una parte de aceptar que hubo una pérdida, aceptar que hubo una separación, porque hay niñitos que los separan, ¿no? De su familia cuando ya tienen 3, 4, 5 años. Aceptar que hubo una familia, pero que hubo una pérdida. Eso sí. ayuda también a construirse. A ver, hablar y mencionar la pérdida, ¿me estás preguntando? Pues reconocerlo, aceptarlo.
Sí, yo creo ¿O eso ya que viene más tarde, después, en la adolescencia? a mí me parece que, bueno, de alguna manera se puede, siempre depende de la edad, ¿no? Y el momento de la vida, como que, por ejemplo, con un niño pequeño, yo creo que se puede hablar de esto, de este tema de una manera por ahí no tan directa, Ujú, porque uno no, por ahí a un chico de 5 años no le vas a hablar de claro. que tenés un trauma o te quedó No, una no. herida, pero cuando uno valida lo que le puede Eso, llegar a estar pasando al chico, sí. cuando a mí viene una niña en mi consultorio y me dice, sí, me pone triste, y yo le digo, tenés razón, es triste pensar en que tu mamá biológica o tu primera mamá o como le querramos llamar, no pudo cuidarte. Es triste, ya ahí Sí, yo ya estoy dándole lugar a sus emociones, a lo que le pasa. sí, Y para que ella lo pueda superar, primero hay que darle lugar para que lo reconozca, ¿no? Y para que lo así es, procese. Y, así es. y uno valida, además, hay niños que muchas veces vivieron situaciones muy duras antes de Sí, ser hijos sí, adoptivos, antes de ser sí, adoptados. Y yo no pienso que hay que estar, por ejemplo, diciéndoles a los chicos que son víctimas y que fueron víctimas y que no, porque no nos tenemos que victimizar. Pero sí me parece que a esos niños, primero, hay que validarles ujú, que fueron víctimas para que puedan sanar. Y después hay que ayudarlos a salir del lugar de víctima. Y eso, yo sí, creo que hablando, por ejemplo, con niños, yo creo que uno puede hablar con mucha suavidad y depende cómo sean las conversaciones, ¿no? Y lo que pase. Por ahí puede pasar, por ejemplo, que hay un primo o una amiguita que van a ser un nuevo primito, entonces está la tía embarazada, entonces por ahí el niño empieza a preguntar y empieza a darse cuenta, claro, yo también estuve en la panza, pero la mía me dejó. Y bueno, son oportunidades para hablar, claro, validar, validar que está bien si te pone triste, tenés razón. sí, No, sí, no hay que saltar en la primera vuelta, bueno, pero nosotros te adoptamos y te amamos y nos tenés a nosotros. Sí, eso es verdad y está bien, pero primero démosle lugar un poco a que procese, ¿no? Y supere lo otro y después sí. Es como validar reforzamos. antes Sí, de compensar, no compensar, ¿no? sí, Es validarlo sí, y después poner sí, lo que nosotros estamos dando, pero no compensar su pérdida con el amor que les sí, tenemos. No va a sí, sufrirla, sí, ¿no? sí, 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 totalmente. La verdad es que los hijos adoptivos hay cosas que las vamos a sufrir. Y yo sé que para un padre adoptivo, porque yo soy madre, es difícil ver Sí, sufrir un hijo. Es re difícil. Y obvio que es dificilísimo que venga yo y les diga, miren, ustedes no pueden hacer nada al respecto. Su hijo esto lo va a sufrir sí o sí. Obvio es difícil. Pero yo claro, creo que los padres adoptivos pueden ayudarlo a sanarlo y aliviarlo enormemente. Entonces, claro, no es que no pueden hacer nada. Sí pueden, no lo pudieron evitar, porque fue algo que pasó antes sí, de que lo adopten, pero sí lo pueden aliviar un montón acompañándolo. claro. Eh, no sé, siento que por ahí me voy por las ramas y estoy No, tratando está de muy volver bien, está muy bien. al tema de la Tenemos ya, identidad. sí, tenemos ya algunas preguntas y comentarios. Dale. Eh, por ejemplo, hay una persona que dice, tengo una duda muy grande, yo tengo contacto vía WhatsApp con la abuela materna de mi hijo. La señora me pide verlo y promete no decirle nada de su parentesco, pero la psicóloga de mi niño dice que no es prudente porque mi niño tiene rasgos negativistas desafiantes y no ayudaría para su estabilidad emocional. ¿Qué piensas? Mi niño tiene 6 años. Mi niño tiene hermanos y me encantaría que él los pudiera conocer. Mira, yo creo que
A ver, primero quiero decirle a esta persona que tome un poco con pinzas lo que le digo, porque si bien me dio información, necesito mucha más información Claro, para poder dar una respuesta, ¿no?, adecuada. Pero ante el pedido de esta abuela, y yo por ahora no, porque la verdad que lo quiero ver, pero no contarle de mi parentesco, no, el secreto nunca, nunca. Además es un niño muy pequeño, 6 años. A mí me parece que primero hay que trabajar, hay que prepararlo, hay que ayudarlo. Y además me parece que estaría bueno que algún profesional hable con esta abuela. exacto. Y que ¿no? Un buen profesional que sepa el tema y que hable con esta señora amorosamente para explicarle que la prioridad es la de este chico de 6 años. Hay que Sí, cuidarlo. Es muy chiquito y hay que cuidarlo. Entonces, habría que hablar con ella y hacer un poco un trabajo para prepararla a ella y para entender que no se le puede mentir. Y para que entienda, mirá, me parece buenísimo que los quieras ver, pero hay que hacer una preparación primero. claro, Y por ahí podemos prepararnos todos juntos, cada uno sí, desde su lugar, para que sea algo positivo, para que le claro, sume. Porque claro. por ahí la conocen unos años y por ahí le suma a su vida. Y si le suma, buenísimo. Yo soy muy pro de si suma, bienvenido sea. Así Yo es. conozco familias adoptivas de chicos adoptivos adolescentes que tienen contacto, por ejemplo, conozco un caso con una tía biológica, y la tía biológica va a la casa todo el tiempo, y a mí me encanta, me parece algo muy lindo para todas las partes. Para todos, para Se todos. agranda la familia, como que las familias adoptivas, a mí me parece que tienen que entender que la familia biológica de sus hijos es también parte de su familia. Es como si pasasen a ser una familia extensa más grande. Es así. ¿Cómo se lo explicamos a un hijo? A mí me gusta explicar, por ejemplo, cuando dos personas se casan. Ajá, Entonces, cuando una persona se casa con otra, las familias opuestas pasan a ser familias biológicas, políticas. sí, Familias. Entonces, bueno, tu familia biológica es parte también de nuestra familia extensa. así es, igual. No sé si le respondí, me parece que hay que ir Creo que con sí, y me cuidados. parece muy importante esto que hablas del apoyo de un mediador. No Sí, en todos los países existen, en México no, me parece que en Argentina tampoco por una plática que tuvimos previa. Y es sí, y que se importante. especialicen en adopción, yo acá nunca escuché. Sí. Bueno, mediadores familiares sí hay, pero mediadores familiares Sí, especialistas en pero para adopción. divorcios, viste, Sí, como que exacto. esas cosas, Sí, para adopción, yo creo que acá tampoco hay. sí, ¿no? Y creo que es algo, bueno, si nos escuchan psicólogos, trabajadores sociales que se puedan especializar en ese tema, sería genial, porque el acompañamiento es Sí, importantísimo en ese sí, sentido de la búsqueda de sí. orígenes y todo. Hay Y otra pregunta que... una cosita más, Sí, sí, sí. perdón, con respecto a esta persona que me dijo que su hijo tiene hermanos y que quiere que los conozcas, a mí me parece algo muy lindo que ya Claro, lo vea de esa manera. Me sí. parece buenísimo. Pero bueno, no me animo a decir sí, que los conozca ya porque no sé, hay que conocer a ese niño, ver qué pasa, ¿no? Como que hay Sí, que hacer una preparación. así es. Otra pregunta que, hablando un poco de este tema de la información de que la madre biológica abandonó a nuestros hijos, es cómo manejar el enojo en un hijo adoptivo por saber que su madre biológica lo abandonó. Bueno, a ver, el enojo es una emoción que siempre, siempre tapa otra cosa. Sí, Yo creo que en general el enojo tapa tristeza o dolor. sí, Puede ser que a veces también tape vergüenza. Pero a mí me parece que en el caso de un niño que está enojado porque la madre lo abandonó, ese chico está dolido, en realidad, no está enojado. sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que ayudarlo a que se conecte con la emoción indicada, Uh-huh. a que pueda decir, estoy triste. Hay que decirle, ¿sabes qué? A mí me parece que en realidad vos mostrás enojo, pero me parece en realidad
que estás triste y tenés razón en estar triste. A nadie le gusta pensar que su mamá lo abandonó. Tenés razón. Vení que te abrazo. Eso. Sí. Y después, yo soy siempre pro de tratar de pensar positivamente de estas madres y de no juzgar. No sabemos por qué te tuvo que abandonar. No sabemos. Hay que ponerse en el lugar de esa mujer. Yo sinceramente no creo que las madres biológicas vayan abandonando como si nada. No No, creo. Puede ser que, pero bueno, la verdad que las mujeres que hacen eso también me parece que es porque nadie las cuidó a ellas, nadie les enseñó, no saben lo que es el afecto, nadie les enseñó el valor de una vida. Entonces, yo pienso que siempre hay que tratar de no juzgar y transmitirle a los hijos adoptivos, seguro que tu mamá te debe haber querido y no pudo, no pudo. Lo que pudo es dejarte para que te cuide otra familia, ¿no? sí, Y eso, hablar para que se conecte con la tristeza. sí. Me No gusta sé de mucho qué edad porque estamos hablando tampoco, no sé. déjame ver si ahorita encuentro de nuevo la pregunta donde dice, Bueno, pero me gusta la respuesta que das porque es algo muy común en las familias adoptivas, que es lidiar con el enojo de nuestros hijos. Y de pronto no sabemos, bueno, ahora ya hay mucha información y mucha especialistas, ¿no? Que nos ayudan y nos acompañan. Pero muchas veces no sé qué le está pasando, por qué está tan enojado, ¿no? ¿Por qué tanto enojo, tanta agresividad? Entonces, me gusta esta respuesta, ¿no? Es como de verdad ponernos en su lugar, empatizar y ven y te abrazo, ¿no? Yo estaría igual, a mí me pasaría lo mismo. Sí, por ahí también se enojan y no pueden mostrar la tristeza porque sienten que nadie los va a entender. Porque muchas veces yo entiendo que los padres adoptivos, por querer ayudar, empiezan, ¿no? La respuesta de un padre adoptivo tal vez es, pero mirá, te adoptamos nosotros, que te queremos y mirá, qué bueno, nos tuviste igual siempre a nosotros, como no. Y yo entiendo, porque los padres quieren consolar al hijo y por ahí les sale de esta manera. Sí. Pero como decíamos antes, primero hay que darle lugar a que, bueno, tiene razón en estar triste. Sí. Por esto. Y está bueno que se sienta comprendido y validado. Sí. Oye, Florencia, hay otra pregunta que teníamos planeada que no me gustaría dejarla pasar, que es, Dale. vamos, hablamos mucho de la triada de la adopción, ¿no? Los papás biológicos, papás adoptivos, hijos. Y entonces ahora estamos hablando mucho de esto, de validar y de darle su lugar a cada uno. Sí. ¿Qué pasa con las instituciones? Porque muchos de nuestros hijos vivieron institucionalizados a veces días, a veces meses y a veces años. Entonces, la institución se convierte también en una parte importante en su identidad. ¿Qué pasa ahí con cómo se construye? Me lo han preguntado a mí muchas veces también. De hecho, me ha contactado una mujer que trabaja en un hogar pidiéndome, ¿no? Como muy amorosa, diciéndome cómo hago para ayudarlos con el tema de la Sí, identidad. Fue sí, una pregunta muy específica. Yo creo que lo importante es tener presente que tenemos que corrernos por ahí un poco del concepto tradicional de familia, ¿no? Que creo que hoy en día no es tan difícil, porque el concepto tradicional de familia ya, ya es otro. ya no está. Sí, O se da lugar a familias muy variadas, digamos. sí, sí. Y hay que tener presente que la identidad se conforma en el vínculo. Entonces, estos chicos están en hogares en donde hay gente que de alguna u otra manera los acompaña, y esos vínculos son importantes y ayudan a que ellos vayan formando una identidad. Yo pienso que sería espectacular que los trabajadores de hogares tengan algún tipo de capacitación, que sean conscientes de la importancia de todo lo que le dicen a esos niños, ¿no? Por más de que sea de lunes a viernes y en un horario, ellos son el modelo Sí. que estos chicos tienen. Ese vínculo
es importante y es lo que les va formando la identidad de alguna manera. Y después yo pienso, bueno, cuando los chicos por ahí dejan el hogar porque llegan a una familia adoptiva, para mí es muy importante que los padres les crean a los hijos. Porque a mí me pasa mucho, o no sé si mucho, pero me ha pasado en mi consultorio de escuchar a padres adoptivos que me digan, no, bueno, pero no, ella nos dice que en el hogar le pasaba tal cosa y nosotros no sabemos si es verdad. No importa tanto ¿no? Si el Sí, niño está diciendo, porque la identidad también se conforma en la memoria y por ahí no fue exactamente como el chico lo está contando, pero sí es el recuerdo que tiene, algo de realidad debe haber en ese recuerdo. Y por ahí lo vivió de esa manera, lo sintió de esa manera. Entonces, el chico necesita que sus padres le crean, porque también hace al vínculo, ¿no? A la confianza. claro. Sí, y creerle que así lo sintió y así lo vivió, porque eso es más Sí, real que a lo mejor lo que sucedió en realidad, ¿no? O sea, pero es sí, más real lo que él vive y lo que siente. sí, sí. Okay. A ver, tenemos otras preguntas. Dice, estoy en proceso de una adopción directa. Nuestro bebé nace en unas 3 semanas y nos lo darán saliendo del hospital. La mamá biológica es una jovencita que no quiere tener contacto con él, pero la abuela le duele esta situación. ¿Cómo manejarlo cuando de alguna forma se tendrá contacto ya que trabajamos en la misma empresa? ¿Se tendrá contacto con la madre biológica? Entiendo que sí. O con la abuela. Yo, a ver, por ahí estoy pidiendo mucho, no sé, pero yo trataría realmente que esa mamá, por ahí hay que acompañarla, por ahí un profesional tiene que hablar con ella o alguien que haya vivido algo similar, pero trataría de que esa mamá esté un ratito con ese bebé y que se despida y que le hable desde el corazón y que se despida. La abuela, a ver, es un tema muy de entre ellas, ¿no? Como que, Sí, ¿cómo manejarlo? Yo creo que si esta abuela quiere ser parte de la vida de este hijo, a mí me parece espectacular, pero vuelvo a lo mismo, siempre hay que prepararse, hay que tal vez siempre tener algún mediador para que acompañe, ¿no? Porque las partes tienen que ser muy maduras para que estas cosas funcionen y no hayan problemas. Entonces, por ahí que haya un profesional que acompañe a las partes, no sé, tengo un millón sí, de preguntas para hacer, ¿no? sí, Para entender bien la situación, pero sí me parece importante que la mamá biológica se despida del hijo y le hable y lo mire un ratito, por lo menos. sí, Y, y tal vez yo lo que les digo a estos padres adoptivos es que ya que están escuchando y queriendo aprender, háblenle a sí, su bebé de esto cuando lo tengan en brazos. Y si el bebé llora sin parar los primeros días, díganle, entendemos que extrañas a esa mamá que te tuvo 9 meses en la panza. Háblenle, como si entendiese. sí. Así, para acompañarlo y ayudarlo. Claro, y qué gran oportunidad de esta familia que, bueno, me parece pues muy lindo que estén aquí presentes escuchándote, eh, pues en su proceso, ¿no? En su proceso Sí, que ya está a punto de ser y que les des este sí, consejo, ¿no? Este consejo para la mamá, este consejo para ellos, creo que es sí. un gran inicio, ¿no? Que pueden Sí, tener. porque hay algo que pasa mucho con los bebés, sobre todo creo yo que si el bebé nace y la madre biológica ni siquiera lo quiere ver, no es que va a pasar, ¿no? No quiero asustarlos, no es que va a pasar, pero puede ser que ese bebito ante no conocer a nadie, muchas veces lo que es como que entra en un estado de shock, entonces el bebé deja de llorar, no llora y está como duro, tenso, y muchas veces los padres adoptivos piensan, ay, qué bien se porta, no llora nunca, qué placer, ¿no? Sí, Pero no es normal que un bebé no llore. El bebé tiene que llorar y no dejarnos dormir y cansarnos
Sí, Entonces, hay que ayudarlo a que salga de ese estado y a que llore. sí, exacto. Sí, me acuerdo cuando nos entregaron a mi hija, no lloraba, no lloraba y no hacía contacto visual. Estuvo 54 días Wow. en la casa hogar y no lloraba. O sea, es tan increíble como a tan poquitos días de vivir en una institución, por más que sea Sí, una institución en donde los cuidan, los cargan, los apapachan, de todas maneras existe ese dolor, ¿no? En los bebés y se sí, desvinculan. sí, Sí, sí. sí. Sí, además, a mí me pasó que me vengan a consultar padres adoptivos de hijos adolescentes y que me digan que se acordaban hasta el día de hoy que cuando lo buscaron a su hijo, por ejemplo, de 2 meses, me acuerdo que un padre me dijo, tenía cara de susto. Y sí, Ujú. porque tiene miedo el bebé. Y cuando un bebito tiene miedo, hay que acercarse despacio, Sí, hay que darle espacio, no hay que avasallarlo. Entonces los padres adoptivos tienen que tener esto muy presente para acompañarlo en todo esto, porque si lo avasallan, al bebé le da más miedo y se refuerza esa tensión. Después puede pasar que sea un adolescente que no sabe manejar sus emociones. sí, claro. Sí, es increíble cómo desde el día uno que está con nosotros, muchos llegaron de bebés, pero otros no, pero Sí, desde el día uno hay que sí, trabajar todo esto, ¿no? No, no esperar a sí, que salga el tema. sí, 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 Sí. exactamente. Dice una persona, yo no estoy segura si la mamá biológica de mi niño se despidió de él y él era calladito, no lloraba. ¿Qué puedo hacer? Me refiero a cómo puedo acompañarlo a que viva ese duelo. ¿Cuántos años tiene? No dice cuántos años tiene ahora. Bueno, porque estoy pensando, no sé si estamos hablando de un chico de 5 años o uno de 16, ¿no? No sé, como que yo creo, yo por ahí, algo que también les digo a los padres adoptivos que me están escuchando es que confíen en ustedes. Ustedes son los papás de sus hijos, ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. Entonces, yo les puedo hablar mucho de manera general, pero a sus hijos los conocen ustedes, también depende de la personalidad del chico. Claro. Dice Eh, que tiene 3 años. ok, bueno, es muy niño todavía. Es Sí, empezar a hablarle de a poquito, mencionarle la mamá biológica por ahí de manera positiva, después cuando sea un poco más grande por ahí ahondar más en esto. ok. Ahora nombrarla, y por ahí alguna vez, no sé, pueden suceder, uno tiene que estar atento, lo importante es que uno esté atento, porque los chicos muchas veces dan pistas de que quieren hablar de este tema. Entonces, si uno está atento, la va a captar. Los chicos por ahí no van directamente al tema a los 3, 4, 5 años, pero hacen comentarios en donde uno se puede dar cuenta que están tratando de hablar de eso. Sí, Entonces yo por ahí lo que le diría es eso, que esté atenta, que confíe en ella, que conoce a su hijo más que nadie, que empiece a mencionar esta familia, y bueno, a medida que vaya creciendo el diálogo irá cambiando, y alguna claro. vez por ahí le dirá, ¿pensás en tu mamá alguna vez si te pone triste? Porque podés estar triste. Y por ahí el chico le diga que no, pero bueno, está bueno que se lo diga. Sí, 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 tal No sé, cual. Y no creo sé que si todo no sé esto, si ayudé. sí, sí, seguro sí. Y también me parece que todo esto que estamos hablando ahora es sobre niños pequeños, ¿no? Que creo que es una gran preparación, todos estos Sí, puntos que nos estás dando, una gran preparación para el momento de la adolescencia, del que llega la adolescencia, ¿no? Que totalmente. todo se hace un poco más grande, el enojo se hace más grande, los desafíos se hacen más grandes. En la Y adolescencia, sí, lo que pasa también fisiológicamente es que hay tanto cambio hormonal, esos cambios hormonales del adolescente tienen una gran influencia en sí, las personas. A veces nos olvidamos, pero influye mucho. A nivel fisiológico, el adolescente vuelve a sentir muchas cosas que sintió en el comienzo. Entonces, eso es algo importante que la gente tiene que saber. Viste, por ahí hay gente que a mí me consultan, pero era tan bueno y en la adolescencia se transformó en, bueno, puede tener que ver con eso.
Sí. Hay que explorar y hay que ver, ¿no? Tampoco quiero, yo en la adolescencia no me pasó nada raro, quiero que lo sepan, ¿no? Como que no quiero que tengan miedo ahora a que sus hijos sean adolescentes y se conviertan, no es que va a pasar eso, pero es una etapa de la vida muy compleja en muchos sentidos. Sí. Se dice que hay mucha fantasía con los padres biológicos. ¿Es así en tu Bueno, experiencia? porque, mira, te soy sincera, yo creo que pensé siempre, pero siempre lo hablé también, porque yo soy y nunca tuve problema, a diferencia de mi hermano que no habla nada. En la adolescencia lo que pasa es que el ser humano empieza como a preguntarse, todos, digo, ¿no? Es una etapa en la vida en la que todos empezamos a preguntarnos, bueno, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Es la etapa en donde por ahí estamos en el secundario pensando, bueno, ya hay que pensar a qué quiero estudiar o qué quiero hacer cuando termine el secundario, a dónde voy a ir, dónde voy a estar. Todas esas preguntas se la preguntan todos. Lo que pasa es que al hijo adoptivo se le suma que tenemos una familia de origen y que, bueno, obvio, cuando te preguntás quién soy y pensás, ¿quiénes habrán sido estos padres biológicos? ¿Dónde estarán? Y sí, yo creo que uno empieza a pensar más, a fantasear más. Entonces está bueno poder hablar de eso con el adolescente, que sienta que puede hablarlo. Sí. Igual el adolescente es complejo, por no decir otra cosa. Para mí es, como psicóloga, no sé vos, pero es lo más difícil trabajar. En general no te quieren hablar, no. Sí. Hoy en día vienen con el teléfono al consultorio y Sí. están con el teléfono. Entonces, que confíen, enganchar, es difícil. Es difícil. Pero Como bueno, papás también, bueno, yo te digo mi experiencia como mamá sí, también es complicado, es sí, complejo. La relación, sí, sí, sí. la Sí, relación. para todos, para todos. Sí. Y esta parte de vinculación, porque bueno, en los adolescentes se sabe que lo más importante se convierte en sus amigos, ¿no? Los amigos Sí, se vuelven lo más sí, importante pasan para a ellos. ser su universo Sí, entero, sí. los amigos. Ahora, se dice o he escuchado de especialistas también que la vinculación para los chicos adoptivos no es tan fácil. Entonces ahí no es necesariamente así, como que vincularse les da un poco de miedo el abandono, entonces prefieren no vincularse. Para vincularse con cualquier persona, ¿decís? Pues sí, se habla mucho sobre todo de parejas. Mira, yo no creo que podamos generalizar tanto sobre eso. Yo nunca tuve problemas para Ujú. hacerme amigos, nunca. Creo que también pasa por personalidades y también pasa por un millón de variables de nuestra vida. O sea, a mí me adoptaron cuando nací, pero después viví una vida en donde viví muchas cosas que no tienen nada que ver con mi adopción, pero que me afectaron de un montón de maneras distintas. Yo sí era muy tímida de chica, por ejemplo, muy tímida, Uh-huh. pero por ahí tenía que ver con otras cosas de mi familia. Después fui cambiando, ¿no? Es como que depende de cada personalidad para mí. Puede ser que a algunos les cueste más, a algunos hijos adoptivos adolescentes les cueste, pero a mí me parece que si estas cosas se conversan, no Es más fácil. necesariamente tiene que ser así. Sí. Si, para mí alivia mucho al hijo adoptivo cuando te hablan por primera vez de este miedo al abandono. Sí. Porque ahí es cuando vos por primera vez escuchás sí, y vos decís, sí, es verdad, yo siempre tengo miedo de que mis amigos no me quieran, de que se enojen, de que me rechacen. Sí. Y si a vos te dicen eso y te lo nombran, y por ahí te aliviás y entendés que por algo pasa, y te empezás a animar más, a vincularte. No sé, Sí. hay que ver, como que yo creo que esta nueva generación de hijos adoptivos que viene, tienen padres adoptivos mucho más preparados que Sí. los míos. Sí. La Entonces, verdad es que sí. yo tengo mucha esperanza de que van a estar bien, digamos. Claro, sí, la verdad es que ese es el objetivo, pues que bueno, en mi caso hace 20 años no había nada de información, ¿no? Y los Sí. especialistas no acompañaban de la misma manera como ahora. Pero Y estos no se hablaba espacios, de esto, no, ¿viste? La nada, psicología era otra cosa, no se le daba lugar a la psicología. no.
Sí. No, nada. Y entonces fuimos formando a nuestros hijos con prueba y error, ¿no? Pero creo que ahora los papás adoptivos ya no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Con estas nuevas generaciones. Hay tanta información que se ha abierto y estos espacios y estas experiencias como la tuya y tu preparación creo que ayudan muchísimo a estos nuevos papás, ¿no? O a lo mejor no nuevos papás, porque nunca es tarde, ¿no? Para aplicar. Yo ya tomé nota de varias cosas que puedo hablar con mi hija hoy. Entonces, pues se nos está acabando el tiempo. Hay algunas preguntas que se quedan por aquí. Hay una sobre todo que habla sobre el padre biológico, ¿no? Cómo abordar el tema del papá, no solo de la mamá, que también siempre se habla de la mamá, ¿no? Y del siempre papá. se habla de la mamá y es verdad que los hijos adoptivos tendemos a pensar más en la mamá también. Yo creo que porque nosotros en el fondo estuvimos 9 meses en la panza de la mamá, entonces, pero a mí me parece que hay que abordarlo de la misma manera. Uno puede hablar de la mamá biológica, del papá biológico, de la misma manera. Y quiero decirles que si alguien me quiere hacer si se acaba el tiempo y alguien quiere preguntarme, me pueden escribir por mi cuenta de Facebook, me pueden mandar un mensaje, yo siempre respondo. Por ahí a veces tardo un poquito, pero siempre respondo, no tengo problema. Si me quieren preguntar algo más. Sí, aquí estoy poniendo La Voz del Hijo en Facebook, ¿sí? ¿O tu cuenta personal de Florencia La Lor? Mi cuenta personal. En realidad nunca hice una página de Facebook de La Voz del Hijo, porque ya eran demasiadas cosas. Sí. Está el sitio web, que te digo que es un trabajo importante, que tengo 2 personas que me ayudan con el mantenimiento, y el grupo de Facebook de La Voz del Hijo, pero es un grupo cerrado solo para personas adoptadas, que son mayores de edad. Después mi página de Facebook personal, que es Florencia La Lor, muchas veces me contactan padres o profesionales a través de ahí. Yo siempre trato de responder y dar una mano. Muy bien. Y hay un email, el email de La Voz del Hijo también. ¿Cuál es el mail? florencialalor@lavozdelhijo.org. Lo estoy apuntando ahorita para... Ahí lo tienen. Y bueno, pues Florencia, te agradezco muchísimo. Se nos terminó ya el tiempo. Siempre quedan preguntas por responder, que bueno, te las quiero enviar, a ver si podemos... las puedes responder también. Dale. Aunque sea por la página. Y pues nada, agradecerte muchísimo, aprendimos muchísimo. Creo que es muy importante esta nueva apertura que debemos de tener los padres adoptivos para estas futuras generaciones de hijos que vivan de una forma más abierta, más sana su vida, su realidad, su historia, y que construyan una identidad pues más sana para ellos y para todos. Y como familia adoptiva, ¿no? Que también tenemos esa identidad de familia adoptiva. Bueno, muchas gracias, Georgina. Muchas gracias a ti. Gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias por sus preguntas. Los invitamos a seguir pendientes de los videos que seguimos subiendo de embajadoras y embajadores de Adopción México celebrando el Día Mundial de la Adopción, que fue el lunes pasado, pero bueno, todo el mes celebraremos. Y no se pierdan también el podcast de Contigo desde el Corazón y todas las entrevistas que hemos realizado en el canal de YouTube. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias, Florencia, y nos vemos muy pronto. Chao. Bye. Chao.